Y le damos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a el curso de Petrogénesis 2, ¿cierto? Particularmente vamos a hacer una revisión sobre lo que es la procedencia sedimentaria para el caso de las rocas sedimentarias, claramente. Entonces, ¿qué es el análisis de procedencia sedimentaria? Eh, bueno, como sale ahí descrito, el término procedencia se deriva de la palabra latina provenire, que significa provenir o originarse de. En geología, la procedencia se ha utilizado para describir el área de la que derivan algunos materiales que constituyen una roca o una fase sedimentaria en particular. Ya que estamos hablando de un análisis de procedencia de fases sedimentarias, estamos hablando de un retrabajo normalmente de rocas que existían de manera previa y que luego fueron procesadas por los agentes meteorizantes y erodantes hasta convertirse en una nueva roca. Sin embargo, el término procedencia o análisis de procedencia se utiliza en un sentido mucho más amplio, abarcando todos los factores que se relacionan a la producción o al nacimiento de un sedimento clástico o roca sedimentaria clástica en particular. ¿Ya? Como les comentaba, los factores que determinan la producción de un sedimento o una roca sedimentaria son complejos. Tiene que ver, en primer lugar, la roca que da origen al sedimento. Segundo, los factores meteorizantes que actúan sobre esa roca. Tercero, el tiempo geológico durante el cual se ha estado ocurriendo esa meteorización. Cuarto, también podríamos nombrar los procesos tectónicos que provocan o que inducen la meteorización, hablando de procesos de alzamiento, por ejemplo, etcétera, o de subsidencia, entre otros. Entonces, el análisis de procedencia va a abarcar una multifactorialidad de elementos para analizar la roca. Ahora, ¿qué son los sedimentos clásticos? Son residuos que quedan después de la meteorización química y o desintegración de alguna roca preexistente. Esa roca preexistente puede ser, ustedes saben, sedimentaria, puede ser una roca ígnea de cualquier característica o una roca metamórfica. Y la composición de estos residuos contiene una gran variedad de información sobre las condiciones pasadas de la superficie, porque se formaron en una superficie en particular con otras condiciones distintas a las actuales, descifran la información sobre el origen del residuo, eh, principalmente cuál es la roca que le dio origen, y todo ese análisis se va a llamar análisis de procedencia. El último objetivo del análisis de procedencia es reconstruir la historia geológica del área que le dio lugar a ese sedimento, a esa roca. Una roca sedimentaria, como está compuesta por un sedimento que luego se cementa, se liquifica y pasa por procesos de diagénesis, va a incorporar sedimentos de diferente naturaleza, ¿ya? No significa, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay al menos tres fuentes o cuatro, no sé qué con el número, sino que son fuentes variadas las que dan origen a un sedimento que luego se liquifica. Claro, como dice acá, los sedimentos no son un reflejo exacto de sus fuentes, suponen, suponen que otros parámetros de la composición del área fuente influyen en la composición final del sedimento o roca sedimentaria, ¿sí? Por lo que les comentaba. Acá se puede ver un área fuente, ¿cierto? Donde se pueden apreciar los diferentes procesos que dan origen a estos sedimentos. Meteorización, erosión fuerte, ¿cierto? Mezcla de estos sedimentos cuando hay una fuente acuosa que los transporta, normalmente son los ríos, ¿cierto? Eh, Abrasión, mezcla, ¿cierto? Y selección de los mismos ya en una zona de delta, playa, abanico, etcétera, depositación, ¿ya? Como ven acá cuando dice selección, puede ser una selección de grano grueso, una selección de grano fino, etc. Entonces, es un área fuente para un sedimento va a estar influida por diversos procesos que derivan de la geomorfología del lugar, del tectonismo que se encuentra presente, de la fuente o no, de la presencia o no de fuentes de agua o de cauces de río, y otros factores climáticos relacionados a la erosión y a la meteorización de las rocas. También las rocas que están presentes en el lugar, tanto en el basamento como en la corteza superior. Entonces, por ejemplo, en esta roca hay una presencia de 2% de bloques y baja cantidad de arenas, ¿cierto? Son principalmente una selección donde vamos a observar grandes bloques.
A diferencia de esto, donde va a predominar las arenas, ya va a haber una selección más fina de los agentes seleccionadores del sedimento. Y también van a haber mayor presencia de otras fuentes dentro del área. Cuando solo tenemos bloques grandes y menos cantidad de sedimento fino, lo más probable es que tengamos una selección más de una fuente en particular, ¿ya? Y cuando tenemos más presencia de sedimento fino y diferencias de tamaño, podemos estar hablando de una selección de diversas fuentes dentro de una misma área. Lo mismo acá cuando ya está predominando el grano tamaño arcilla dentro de la selección del sedimento, ¿sí? Hay principalmente grano fino entonces, y ese grano fino va a ser eh, más difícil y minucioso de analizar, ¿sí? Primero ya no es tan simple analizar la roca de mano o a muestra visible, vamos a tener que usar algunos instrumentos de laboratorio para poder analizarlo, pero lo principal que quiero que entiendan es que entre más matriz y sedimento, muy probablemente es más variada la fuente de la cual proviene este sedimento o roca. Sin embargo, eso no es taxativo u obligatorio, podríamos decir, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a analizar la procedencia de los sedimentos y las rocas sedimentarias? Bueno, hay diversos métodos para analizar esta procedencia. Uno de ellos es el método de Gassi-Dickinson. Este método reduce los efectos del tamaño del grano y la alteración en la composición y, por lo tanto, permite la determinación precisa del medio detrítico original y la procedencia, ¿ya? Una de las ventajas del método de Gassi-Dickinson es que elimina la imprecisión del tamaño de grano. ¿Cómo lo va a hacer? Si en este método, si el tamaño es superior a 62 micrómetros, eh, se considera como el mineral que representa. Entonces, cuando yo voy a analizar la procedencia, voy a tener, no más probable, un microscopio petrográfico, un puñado, podríamos decir, una masa de sedimento, ¿cierto? Una muestra de sedimento, eso era la palabra que quería encontrar. Una muestra de sedimento, ese sedimento va a estar compuesto por diferentes granos de distinto tamaño, arena, arcilla, bloques que no van a estar presentes, porque estamos hablando de una muestra de microscopio, arenas y arcillas, limos también, y cada uno de esos granos van a tener una composición. Puede ser monocristalina, en el caso de que sea solo un cristal de un mineral, o policristalina en el caso de que esté compuesta por un arreglo de diversos cristales que están relacionados, ya sea porque venían de una roca anterior o por otros procesos. Entonces, si dentro de esas muestras yo tengo un cristal de cuarzo, por ejemplo, que mide más de 62 micrómetros, eh, ese cristal, aunque esté asociado con otro, pegadito con otro dentro del mismo grano, se va a considerar un cristal de cuarzo, ¿ya? Entonces, de esta manera el método de Gassi-Dickinson considera el tamaño de grano, aunque tiene una debilidad en analizar la procedencia, porque voy a estar considerando como grano individual un mineral que proviene de una roca que está compuesta por diversos granos. Pero, por si por el contrario su tamaño es inferior al límite arenoso, o sea, esos 62, y aparece una asociación con otros componentes de dimensión equivalente en la sección del clasto, o sea, si todos son más chicos que 62, se considera como un fragmento de roca lítico. ¿Ya? ¿Eso es algo importante o es la minucia del método de Gassi-Dickinson que le va a dar la ventaja que hoy día tiene? ¿Sí? Eliminar el problema del tamaño de grano con el problema que va a tener de aumentar un poco la incertidumbre en el análisis de la procedencia, pero te va a permitir seleccionar mejor la roca. Entonces, los granos van a ser monominerales o poliminerales. Si son monominerales, van a ser, podrían clasificarse como monocristalinos, y en este caso tenemos minerales que, por ejemplo, aquí tiene un cuarzo, un filosilicato en particular, etc. Perdón. O policristalinos, que son compuestos por micro o arreglos micro o criptocristalinos del mismo mineral, ¿ya? Entonces, policristalino con textura gruesa, mismos minerales asociados dentro de una roca, o de un grano, en este caso, de un fragmentito de roca, o policristalinos con textura fina, aún más fina la textura, aún más fino el tamaño del sedimento que se aglomeró quizás, que se cementó para generar ese.
ese grano, ¿sí? O si es que pasó por algún proceso metamórfico, o acaso pudo haber pasado por un proceso metamórfico que le dio origen a esa textura fina, ¿ya? Y poliminerales es cuando vamos a estar hablando de fragmentos líticos, ¿sí? Principalmente fragmentos líticos detríticos, cristalinos o porfíricos, líticos que son líticos con textura gruesa, como estos que se ven acá, ¿sí? Ustedes saben, granos que provienen de la metallización de otras rocas mayores, que tienen una diversidad de elementos, o con textura fina. Entonces, como para los sedimentos vamos a tener monominerales y poliminerales que se van a clasificar de esta manera. Como ven acá, monocristales de cuarzo, plagioclasa o feldespato potásico, vamos a considerar los monocristalinos. En el caso de que criptocristalino es una textura de cristalinidad muy fina, ¿ya? Eso quiere decir, si tú, normalmente la criptocristalinidad, sí, se observa a microscopio, ¿ya? Entonces vamos a tener monocristales y también vamos a tener fragmentos de roca, ¿ya? Si dentro de ese fragmento de roca, que va a ser principalmente grano grueso, va a presentarse cristales dentro de ese fragmento de roca que tienen más de este tamaño, más de 0,0225 milímetros, cada uno de esos granos que presenten ese tamaño mayor van a ser clasificados como monocristales. Eso es algo que tienen que tener en consideración. Si por otra parte los cristales son de tamaño fino o de grano fino, menor a ese margen de límite arenoso, van a ser clasificados como fragmentos líticos, ¿ya? Y también hay granos, fragmentos que van a tener un carácter mixto, ¿sí? Que van a tener un fragmento lítico por una parte y también un monocristal en caso de que supere el límite que se impone, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los constituyentes a utilizar? Estos son los parámetros que se van a contabilizar dentro de una muestra de sedimento para clasificarla y para obtener para hacer un análisis de procedencia. Bueno, un cuarzo policristalino. Aquí personas en la sala de espera. Ya. Cuarzo policristalino. Cuarzo monocristalino. ¿Sí? Plagioclasa, feldespatos potásicos, líticos de diferente tipo, volcánicos, metamórficos, sedimentarios, filosilicatos, arenas y otro tipo de elementos en la matriz, ¿ya? Entonces, utilizando estas categorías y asociando algunas, por ejemplo, cuarzo monocristalino y policristalino como cuarzo, o los fragmentos líticos, vamos a obtener un análisis de procedencia por medio de un análisis de unos triángulos de clasificación que se generaron al respecto. Entonces, en este ejemplo se muestra el uso del software JMicroVision. ¿Ustedes conocen el JMicroVision? ¿Lo han utilizado antes para algo? Ya, no lo han usado. Ya. Es un software que se lo ponemos acá como ejemplo y espero que lo podamos utilizar en las siguientes clases. También se puede utilizar para análisis de rocas ígneas, porque el JMicroVision lo que te permite es contabilizar píxeles, ¿ya? Aprende a contabilizar píxeles, entonces yo le asocio a un píxel un valor de color, ¿ya? Suponiendo que ese color va a ser representativo de cierta fase mineral. Por ejemplo, no sé, si tengo una plagioclasa, voy a muestrear varias plagioclasas para que el programa genere un promedio de ese color de plagioclasas y luego se procesa esa información para determinar el porcentaje de plagioclasa presente en la muestra, ya por medio del análisis del color, ¿sí? Entonces, es una manera de contabilizar puntos y de esa manera estimar los porcentajes de, de los constituyentes de una muestra en particular. Es una manera un poquito más moderna y novedosa de estimar esos porcentajes que ustedes miden al ojo, en el caso de rocas sedimentarias matriz, en el caso de rocas ígneas de fenocristales, microcristales, masa fundamental, etcétera, mucho más preciso. Que complementa el análisis de la muestra de mano, porque la muestra de mano ustedes tienen que tener una visión rápida, con esto ustedes van a tener una medición más precisa, pero un poco más lenta.
Entonces se lo pongo como ejemplo y a ver si lo utilizamos en la siguiente clase o para alguna actividad, ya sea para rocas sedimentarias como para rocas volcánicas. Entonces, la procedencia de los sedimentos se va a analizar en términos de sus ambientes tectónicos que les dieron origen, ¿ya? Entonces se va a generar al menos dos triángulos de clasificación, uno que va a relacionar cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos, ¿sí? Cuarzo monocristalino y policristalino, sí, estoy bien. Y otro que va a relacionar cuarzo monocristalino, feldespatos y líticos totales, ¿ya? Básicamente el análisis va a ser similar, eh, pero quiero que se queden con las categorías principales por ahora. Entonces, en este triángulo, yo, o sea, no yo, no, todos nosotros y nosotras, cuando hacemos este tipo de análisis, lo usamos como normalmente un triángulo de clasificación. Con los porcentajes que se estiman de cada una de estas fases, se genera una triangulación y se estima un punto en el cual, en un campo en el cual pertenece esa composición en particular, ¿sí? Previamente hay que normalizar la muestra hacia esos tres componentes. ¿Saben, cierto, cómo se utiliza un triángulo de este tipo, cierto? No, no creo que haya que explicarlo, ¿o sí? Se me cayó la cámara, pero estoy aquí. Ah, ya, no es necesario. Ya, bacán. Ya, estupendo. Entonces, entonces se van a generar al menos tres ambientes de formación relacionados a la... se me cayó la cámara, pero estoy... Voy a sacar. Tres ambientes de formación relacionados a la composición de la muestra que se va a analizar. Entonces, por una parte vamos a tener ambientes de bloque alzado, ambientes de hidrógeno reciclado y ambientes de arco magmático, ¿ya? Si es que si es que la muestra que se analiza cae en este campo delimitado por este cuadrilátero rojo, vamos a estar hablando de un ambiente de bloque alzado, que puede clasificarse como ambiente de cratón inferior, continental transicional o de basamento alzado. Estas muestras en particular van a ser areniscas con presencia de cuarzo y feldespato, areniscas cuarzo feldespáticas, ¿cierto? En la medida que tengan más cuarzo, vamos a estar hablando de un ambiente de cratón, propiamente tal, y si presenta más feldespato o predomina el feldespato sobre el cuarzo, pero están en ambas fases presentes, vamos a estar hablando de un ambiente de basamento alzado. Por otra parte, este triángulo delimitado por color verde corresponde a lo que se conoce como orógeno reciclado, o sea, un ambiente de formación o de orogenia. Aquí ustedes están en Chile, entonces entiendo que les suenan estos conceptos. Vamos a estar hablando de una orogenia que proviene muy probablemente de una coalición continental y ese tipo de muestras se van a eh, eh, caracterizar por la presencia de areniscas, pero en este caso bajas en feldespato, ¿ya? Van a ser areniscas ricas en cuarzo, e incluso con un porcentaje no menor de fragmentos líticos, pero eh, bajas en feldespatos potásicos, ¿ya? Eso van a ser muestras que pertenecen a ambientes de orógeno reciclado. Y en tercer lugar, muestras que pertenecen a un ambiente de arco magmático. Este se puede subdividir en arco disectado, arco transicional y arco no disectado. Van a ser principalmente rocas que tengan esta composición, areniscas volcanoclásticas y litofeldespáticas, o sea, areniscas ricas en fragmentos líticos, van a ser las muestras más ricas en fragmentos líticos muy probablemente, y también con una buena presencia de cuarzo en el caso de que el arco esté disectado. ¿Saben lo que es un arco disectado? Arco volcánico disectado. Ya. ¿Alguien tiene una teoría sobre lo que es, o una hipótesis, mejor dicho, un arco disectado? Bueno, cuando uno hace un análisis de procedencia o de sedimentos, ¿cómo estoy con la hora? Bien. Cuando uno hace un análisis de... suena como cortado, pero igual es abierto, eso quiere decir. Disectado es abierto, ¿sí? Eh, un arco disectado es un arco que ha sido erodado y que expone
los plutones que están debajo del arco, ¿cierto? Un arco volcánico está compuesto por un arco volcánico propiamente tal, donde están los volcanes y las rocas extrusivas, y bajo un arco siempre hay plutones, ¿sí? O acompañando el arco siempre hay plutones. Entonces, en un arco disectado, los plutones están expuestos, ¿ya? Eso quiere decir, un arco transicional es una transición entre ambos, y un arco no disectado es un arco volcánico más compuesto, ¿sí? Por lo tanto, va a determinar los fragmentos líticos que provienen de ese arco, o de la erodación de ese arco, de la meteorización de ese arco, y ya en un arco disectado va a haber un mayor aporte de cuarzo. Ustedes saben que el cuarzo es un mineral muy resistente a la erosión, y por lo tanto va a ser va a ser un mineral que va a persistir dentro del sedimento. Mientras más cuarzo tenga un sedimento, más maduro es, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando está hablando de un arco disectado, ya está hablando de procesos poco más antiguos. Lo mismo cuando analizamos el ambiente de bloque alzado, cratón interior y basamento alzado. En un cratón interior es un cratón muy antiguo, va a predominar muy probablemente los sedimentos tipo cuarzo, y en un basamento alzado está tectónicamente activo, entonces va a haber harto aporte de fragmentos líticos, no líquidos, líticos, que van a estar produciéndose por la meteorización de ese basamento que se está alzando por esfuerzos tectónicos, o que quedó expuesto de manera relativa por la presencia de un grave que expuso los límites laterales, etc. ¿Ya? Si bien esas son las tres principales categorías, también se pueden subdividir, como les contaba, cratones estables, que son ambientes tectónicos interior continental o de plataformas pasivas. Ya la composición de las arenas que se generan van a ser ricas en cuarzo. Eh, Altos valores de cuarzo monocristalino sobre policristalino. También van a haber basamentos alzados, que pueden ser la hombrea de un rift, o sea, los límites laterales o fallas transformantes. Van a haber más, si bien van a haber líticos totales, van a ser un poco más bajos, el aporte de feldespato va a ser mayor, ¿cierto? En arcos magmáticos pueden ser arcos de isla o arcos continentales, va a haber un alto aporte de líticos volcánicos, ¿cierto? Sobre líticos sedimentarios. Y neurógenos reciclados, que son complejos de subducción o de cadenas montañosas. Hay presencia de arenas cuarzolíticas con bajo contenido de feldespato y líticos volcánicos, entre otros parámetros relacionados al cuarzo, ¿ya? Entonces, estos cuatro tipos de procedencia se pueden dividir en tres tipos de procedencia principales, que son las procedencias de bloque alzado, arco magmático y orógeno reciclado, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que se expone en esta imagen. Esto es una procedencia de cratón estable. Como pueden ver, no hay una dinámica tectónica activa actualmente en ese cratón. Sí que aumenta el porcentaje de feldespato dentro de esa clasificación de bloque alzado. Vamos a estar hablando de bloque alzado propiamente tal, ¿cierto? Que pueden estar alzándose debido a esfuerzos tectónicos particulares dentro de ese basamento, ¿cierto? Y por lo tanto va a aumentar el porcentaje de feldespato. Y también vamos a tener un ambiente de arco volcánico, donde los líticos van a estar, líticos volcánicos principalmente, y van a estar siendo aportados por la utilización del arco activo en ese lugar. Y en un ambiente de hidrógeno reciclado hay un ambiente de colisión continental que va a generar el alzamiento de una cadena montañosa, y eso va a caracterizarse por esta composición en particular, ¿ya? Acá se puede ver una imagen donde se podrían encontrar más o menos estos ambientes, ¿cierto? En el límite oeste, ¿cierto?, del continente sudamericano, se puede apreciar lo que sería un ambiente de arco activo, ¿sí? Ustedes lo conocen, no necesita presentación. Luego, ya sea en el escudo brasileño como también en zonas de Argentina, se puede apreciar lo que sería un cratón interior, y finalmente esta composición intermedia entre un hidrógeno reciclado y un arco magmático en lo que corresponde a la Patagonia argentina. Entonces, con esa primera revisión sobre el análisis de procedencias sedimentarias, pasaremos al control de lectura. ¿A alguien le queda alguna pregunta sobre esta primera revisión? Igual vamos a volver.
¿Dudas, consultas, reclamos, tutupem? Espero que varias de estas cosas les haya sonado porque están en la lectura, ¿o no?